Hermanos, ya estamos aquí, pero quiero lamentablemente decirles que hemos perdido totalmente toda la delicadeza que le pone a la pastilla, porque miren cómo estoy, con un tremendo mate aquí, para no toser mucho mientras comparto con ustedes, así que tiene un montón de hierbas, y confiar en el Señor y en la naturaleza que Dios ha hecho. Pero estamos muy contentos de estar con ustedes, y darles una palabra de bendición, una palabra de aliento. Esperamos que el espíritu de interrupción de los ladridos de ayer no se produzca hoy día, sino vamos a reprender al perro en el nombre del Señor, con los 5 ministerios juntos. Bendecirles, decirles que estamos agradecidos con el Señor por esta instancia de encontrarnos y al mismo tiempo tener un tiempo de oración. Así que, ¿les parece si oramos para iniciar nuestra actividad de hoy y pedir también por cada una de sus necesidades? Así que le invito a que inclinemos el rostro y tengamos un momento de oración con el Señor. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos nuevamente con nuestros hermanos y amigos, a quienes hacemos llegar estos videos, donde hacemos algún tipo de estudio y pensamiento de tu palabra. Te rogamos que tú nos bendigas, nos fortalezcas, y te damos gracias, Señor, por los testimonios que hemos escuchado de hermanos que han sido bendecidos a través de tu palabra. Te pedimos que tú les alcances cada día, que tú les guardes, que fortalezcas sus corazones, Señor, y que les permita, Señor, mantenerse fieles y firmes en sus convicciones en este tiempo que es un tiempo de dificultad, de prueba, que ha venido sobre todo el mundo. Extiende tu misericordia a todos los que amamos, danos tu bendición, y que tu misericordia esté con nosotros, lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que aquí estamos listos ya con el matecito que tenemos. Me acuerdo mucho de Adam. Bueno, para el mate, era lindo hermano de la iglesia. La palabra para hoy día, estábamos con esta porción de las enseñanzas de todo este discurso, todo este sermón del monte del Señor Jesús, que está en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Hoy día vamos a leer capítulo 5 del 17 al 22, y vamos a mencionar algunos conceptos que tienen que ver con la ley. No sé si ustedes de repente le han preguntado, ¿qué es de la ley? ¿Nosotros cumplimos la ley? ¿No la cumplimos? ¿Cuál es la función de la ley? A ver si hoy día podemos traer un poquito de luz sobre eso. Así que vamos a leer este texto, Mateo 5, del versículo 17 al 22. Nos ponemos los ojos y dice así la Biblia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Bien, la verdad es que nos vamos a encontrar con muchos versículos, como el principio del versículo 22, que dice, pero yo digo, oíste que fue dicho, pero yo digo. Esa expresión la vamos a revisar el día de mañana y vamos a explicar la importancia de esa expresión en los labios del Señor Jesús. Pero lo primero que aparece aquí tiene que ver precisamente con el concepto de la ley. ¿Qué tiene que ver la ley con nosotros? ¿A qué se refiere el texto? ¿Será que los grandes principios de la ley del Antiguo Testamento están vigentes? ¿Eran para cumplirlo? ¿No eran para cumplirlo? ¿Los mandamientos deben cumplirse? ¿No deben cumplirse? Entonces hay gente que, digamos, tomándose de los conceptos de que Jesucristo es nuestra ley y que Él los cumplió por nosotros, nosotros deberíamos simplemente hacer obviedad, no preocuparnos por cumplir los mandamientos. Sin embargo, no es lo que dice acá el texto. El texto dice que no va a pasar nada de la ley. Y la Biblia dice que
todo debe de cumplirse, porque lo cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿será que nosotros podemos cumplir la ley? Una cantidad enorme de mandamientos. El Antiguo Testamento está lleno de mandamientos. Ciertamente nosotros no podemos cumplir la ley. No nos da nuestra capacidad. Entonces, ¿qué es la ley? ¿Qué función cumple la ley en nuestra vida cristiana? En nuestra vida de iglesia neotestamentaria. Cuando pensamos en esto, entonces nos remitimos a un texto muy importante que está en el libro de Gálatas. Yo creo que ustedes busquen su Biblia. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22 al 24. Y vamos a leer esa porción. Gálatas 3, del 22 al 24. Y dice así el libro de Gálatas 3, 22 al 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aquí hay una palabra interesante. Dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Bueno, la palabra ayo tiene una connotación bien particular. El ayo era una suerte de siervo que tenían los señores romanos, los hombres adinerados, que tenían la capacidad de recibir cierta autoridad sobre los hijos de este. Eran como ciertos tutores. Estos tutores, a partir de los 6 o 7 años, entonces recibían autoridad sobre los hijos del Señor. Y los enseñaban, los alimentaban, los cuidaban, los llevaban al colegio, les ayudaban a hacer las tareas. Eran verdaderos tutores. Pero estos ayos, por supuesto, no tenían una autoridad permanente, sino que era una autoridad pasajera. Cuando estos jóvenes crecían y se convertían en adultos, ya dejaban de estar bajo este ayo. Entonces, cuando el apóstol usa este término, que se puede traducir como paidagogo, de donde viene la palabra pedagogo de nuestro tiempo, que es como un maestro, pero no solo un maestro que enseña cosas intelectuales o cosas teóricas, sino que tiene que ver con la formación integral, lo que se llama ahora formación integral de las personas. Este año entonces lo que hacía era demostrar hacia dónde tenía que encauzarse la vida de estos niños. Y lo iba formando, y era bastante duro, porque recibiendo la autoridad de sus señores le permitía incluso de repente castigar a los niños para que pudieran cumplir lo que se les estaba pidiendo. Y por supuesto eso no era muy bien visto. Entonces se observa que cuando el apóstol usa esta palabra ayo, la usa intencionadamente para poder poner en la mente de sus oyentes qué es lo que es la ley. ¿La ley nos salva? No. ¿La ley nos permite acercarnos a Dios? No. ¿La ley es cumplible para nosotros? No. Entonces, ¿para qué es la ley? Entonces, el apóstol dice, la ley lo que hace es dejar en evidencia nuestra necesidad de Dios. La ley nos conduce hacia la verdadera salvación. Nunca la salvación fue por la ley. Y de hecho, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, cuando traían los judíos un corderito que era inocente para pagar por sus pecados, no era que el cordero borrara los pecados. ¿Sabe lo que hacía el cordero? El cordero era un símbolo del verdadero cordero. Por eso cuando Juan el Bautista encuentra a Jesús, ¿cómo lo identifica? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre el Cordero fue Jesucristo. Nunca los judíos fueron perdonados. Siempre sus pecados fueron remitidos al verdadero Cordero. Cuando Israel sale de Egipto, cuando Israel marca los dinteles de las puertas como lo ordena el Señor, marcar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pase y ellos salen de Egipto, esos corderos inocentes que murieron eran símbolo y representación del verdadero Cordero, el que no nos iba a salvar de una muerte física, sino que nos iba a salvar de la muerte eterna, de la muerte segunda, que es la más peligrosa. Entonces, ciertamente, el personaje central de nuestra fe, el personaje central de nuestra salvación, el personaje central de la Biblia, no es la ley, no son las normas del Antiguo Testamento, no son las reglas establecidas, sino más bien nuestra fe en Jesucristo. Ahora, el hecho de que nuestra fe sea por creer en Jesucristo nos libera de nuestra vida ética, de nuestra vida correcta, de la misericordia, de ayudar a los débiles, de honrar a los padres y de todas las normas. No libera para nada.
Pero nosotros entendemos que no es por hacer la ley que somos salvos, sino por creer en Jesucristo que cumplió la ley por nosotros. Entonces de ahí aparece un montón de expresiones en el libro de Mateo capítulo 5, que es donde estábamos leyendo, y son expresiones que precisamente tienen que ver con las normas del reino. La primera que leíamos tiene que ver con el concepto de la ira. Cuando nosotros nos molestamos, cuando nos enojamos con alguien, cuando de alguna manera sentimos que ya no perdimos el control y nos supera el malestar con algún hermano, con algún amigo, con alguna persona. Y ahí dice, oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpado de juicio. Oíste que fue dicho. Este sermón del monte está lleno de estas expresiones. Oíste que fue dicho, ustedes escucharon, a ustedes les dijeron que era así. Y después al siguiente versículo dice, pero yo digo, aquí viene Jesús a corregir, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que si nosotros pensábamos que la ley era exigente, ¿qué quiere que le diga Jesucristo? Cada vez que la ley nos ponía un límite, un nivel para cumplir, el Señor pone un nivel superior. Y mañana vamos a estar viendo muchos conceptos que aparecen en el Sermón del Monte, donde el Señor a su pueblo, a sus seguidores, a los que creen en Él, les pone un estándar mucho más elevado que cualquier persona que no conoce al Señor. Mire, la Biblia dice que somos responsables por lo que conocemos de Dios. Entonces hay un principio que yo siempre enseño en mi iglesia, en el Instituto Bíblico, donde me toca enseñar, que es el principio de proporcionalidad. Lo repito hasta el cansancio, los hermanos están acostumbrados a escucharme. Al que más se le dio, más le va a ser exigido. Y ustedes han escuchado la palabra del Señor. Se le dio un talento, se le pide cuenta por un talento. Se le dio 2, se le pide cuenta por 2. Y al que le dieron 5, le piden cuenta por 5 talentos. Entonces, ¿cuántas cosas Dios te ha entregado a ti? Si te ha entregado poquitito, te va a dar cuenta por poquitito. Pero si te ha entregado muchos dones, mucha capacidad, mucha habilidad, muchos recursos, te va a pedir cuenta por más. Por lo tanto, el estatus, o el nivel que te exige el Señor, ni siquiera es el nivel de la ley. El Señor te pide mucho más. Porque el Señor no está buscando que cumplamos la letra de la ley, sino que está buscando que cumplamos el espíritu de la ley. Quiero repetir esto porque es sumamente importante. A Jesús no le importa que cumplas la parte externa, la letra de la ley. A Jesús le importa que cumplas el espíritu de la ley. Una persona puede cumplir porque sí. Y vamos a ver más adelante algunos casos de la Biblia donde la gente cumplía así legalmente. Y ofrecía a lo mejor sacrificio, y traía sus ofrendas. Sin embargo, era un acto simplemente religioso, un acto así por cumplir. Y eso no tiene ningún valor para el Señor. Las cosas que tienen valor para Dios son las que hacemos con todo el corazón. Entonces, si alguien dice, ¿debemos cumplir la ley? Yo le puedo decir con toda certeza, a la luz de la palabra, no debemos cumplir la ley. Debemos cumplir mucho más que la ley. Debemos cumplir el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley se llama Jesucristo. Entonces, como nosotros estamos incapacitados, como somos seres limitados, como nos cuesta, como nos es difícil, ¿qué nos queda? Nos queda aferrarnos de los pies del Señor y decirle, Señor, vengo delante de ti reconociendo mi incapacidad. Necesito que me ayudes, que tú extiendas tu mano de misericordia, que podamos ser personas que nos postremos siempre delante del Señor para reconocer nuestras imperfecciones. Cuando nosotros reconocemos nuestras imperfecciones, entonces no queda espacio para lo que sucede aquí, de que me pueda enojar con un hermano, o que pueda decir, no, yo no soporto más a esta hermana o a este hermano, no lo aguanto, ya me superó. Porque la Biblia establece claramente que nosotros tenemos una relación con Dios, y esa relación con Dios implica que yo tenga que perdonar muchas veces, hasta 70 veces 7, dice literalmente el texto, entendiendo que eso nunca deja de ser, porque cuando tú perdonas de corazón, ya no te acuerdas más de lo que hicieron contra ti, por lo menos eso es lo que dice la Biblia. A partir de eso, entonces, nosotros podemos sacar ciertas conclusiones. Cuando seguimos leyendo este texto, donde está, como hemos estado enseñando estos días, la constitución del reino, cómo funcionan los ciudadanos del reino, nos vamos a encontrar con alta sorpresa. Alguien puede decir, no, yo voy bien, cumplo, aporto en la iglesia, voy. Pero el Señor no está preocupado si tú estás cumpliendo. El Señor está preocupado si tú estás cumpliendo con todo el corazón, si tú lo estás haciendo con alegría, si tú realmente cuando ayudas a una persona necesitada lo haces con gozo, si lo haces con todo el espíritu y no simplemente porque te lo exige el grupo donde tú participas o en la comunidad donde participas lo haces y como todos los demás lo hacen, tú también lo haces.
No, al Señor no le importa si tú lo estás haciendo por cumplir. Al Señor le está importando con qué actitud de corazón lo estás haciendo. Por lo tanto, vamos a seguir revisando textos como este, donde el Señor exige, como decíamos el día de ayer, un estatus superior. Cuando hablábamos que Dios le decía a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Volvemos a encontrar textos donde el Señor nos exige mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces uno se dice, Señor, ¿cómo me va a exigir más si ni siquiera puedo cumplir los parámetros de la ley? Pero sabes, cuando tú te aferras del Señor, cuando comienzas a confiar en Dios, cuando no depende de tus capacidades, sino comienzas tú a reconocer tu incapacidad delante de Dios. Porque hay aspectos de nuestra vida que no podemos manejar. Si a lo mejor yo tengo un problema con mi carácter, y yo soy una persona mañosa y me molesto rápidamente, o soy una persona que a lo mejor no entiendo la debilidad de otro, o soy una persona muy relajado, y yo con mi relajo molesto a mis demás hermanos, o soy una persona muy responsable. Hay muchos aspectos de mi vida que pueden ser un problema para los demás. Si es así, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia, que nos transforme. A lo mejor yo no soy persona que escucho consejo, a lo mejor soy porfiado, a lo mejor me siento dueño de la verdad. Nunca quiero escuchar a otros, no doy oportunidad para que los demás me digan alguna cosa. Todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos que revisar en nuestra vida. Cuando miramos esta porción, entonces, encontramos a este mayordomo, a este ser que cuidaba a estos niños y los iba encaminando. La ley, los principios, los grandes valores de la Biblia nos conducen a Jesucristo. Él nos puede ayudar a realmente encontrar la salvación. La salvación no es por cumplir cierto tipo de normas, la salvación es por creer en aquel que las cumplió. Dice la Biblia que Jesús vino al mundo para Él cumplir la ley por nosotros. Y nosotros, ¿cómo podemos tener acceso entonces a ese estatus de ser personas que estamos en buena relación con Dios? Creyendo en el sacrificio de aquel que murió en la cruz del Calvario. Si creemos en Él y le hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos puesto nuestro corazón a los pies de Jesús, sepa usted que Él nos imputa su justicia. Él nos viste de su justicia. No que nosotros seamos justos. Todos somos injustos. Pero al reconocer a Jesús como nuestro Señor, Él nos viste de su justicia. Y nosotros podemos presentarnos delante de Dios como seres aprobados. Por lo tanto, si hay una verdad que tenemos que seguir insistiendo, Dios espera mucho más de sus hijos que de todos los demás. Dios espera que tengamos un estatus mayor. Dios espera que seamos diferentes, que marquemos la diferencia en todas las circunstancias, especialmente en este tiempo donde la gente necesita un mensaje renovador del Evangelio. Que Dios les bendiga. Vamos a estar orando para que el Señor les guarde, para que el Señor les bendiga y que usted pueda examinar este texto. Todavía nos quedan bastantes versículos que revisar hasta el capítulo 7. Yo le invito a que lo lea con detalle y que se dé cuenta lo mucho que espera el Señor de nosotros. Él dice, ustedes son mi iglesia, ustedes son mi pueblo y ustedes son personas de otro nivel. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Ustedes tienen que marcar la diferencia. Y ese mensaje, hoy más que nunca, la gente lo requiere. Requiere de nosotros un mensaje distinto. Un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de seguridad en que Dios cuida de nosotros. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Y por poder recordar a la luz de tu palabra, Señor, de que nosotros somos incapaces de llegar al nivel de exigencia que tú pones en nosotros a través de la ley de la palabra. Pero sin embargo la Biblia dice que tú cumpliste por nosotros.